ejército chileno, a través de la ley que se había dictado en 1866, fue avanzando después militarmente, ocupando el territorio. Primero fue una intervención cuando estaba Cornelio Saavedra a través del mar, inaugurando ciertos lugares como Lebu, después como Tolten, y después en una segunda etapa se desarrolló esta ocupación mediante la ocupación de ejército, infantería, por la línea de los ríos. La invasión de la Araucanía, la ocupación de la Araucanía, no hay honorabilidad. Como por ejemplo cuando se tuvo una guerra por muchos años con los españoles. O sea, había honorabilidad en la palabra. El Tratado de Tapigüe se fue trabajando todo ese tiempo y se fue en definitiva respetando. Y acá no es así, no se cumple la palabra, se engañó. Aquí hubo un tinterillaje, como dice Manquilev, de operación maquiavélica, ¿no? De usurpar todo, de llevarse todo, de matar, de quemar. Lo que ocurrió en noviembre de 1881 fue un evento como estratégicamente bien significativo, porque fue como, quizá algunos historiadores dicen que fue como el único momento donde se congregaron, se pusieron de acuerdo distintos territorios mapuches para organizar un malón. Son aproximadamente desde el 5 al 10 de noviembre en que el fuerte de Temuco en 1881 fue asediado por un conjunto de fuerzas mapuches, de loncos, de territorio, de LOF, que se unieron para poder entonces desprenderse de lo que ya parecía ser una anexión definitiva de Wallmapu por parte de Chile. Es decir, gente tanto de los territorios Nakche y Huenteche y Lafkenche, o sea, todos los territorios se pusieron de acuerdo, se coordinaron. También ahí hay una gran controversia si esto más bien fue un acto como simbólico, una última resistencia simbólica, o tenía efectivamente tenía una intención militar. Pero claro, todo indica que la superioridad militar del ejército chileno era incontrarrestable, porque los mapuches, sus armas consistían en lanzas prácticamente y caballería. Por alguna razón que no está dilucida todavía, no se introdujeron armas de fuego así masivamente en el ejército mapuche, como ocurrió, por ejemplo, en Norteamérica. 1881 fue ya después de, yo creo que de todas las atrocidades, de la muerte, la matanza, el empobrecimiento que existió en este espacio. Entonces eso fue lo que produjo este alzamiento independiente de que las armas fueran superiores. Agrupaciones, o el LOF en este caso, de Trustruf, que está al otro lado del río, estaban comprometidos también en este alzamiento por la fundación del fuerte de Temuco. El Lonco Romero, capitán en ese entonces de la fuerza de Trustruf, dirigió a todas las agrupaciones que se sumaron a Trustruf, especialmente las que venían de la zona más cordillerana, por ejemplo del Yaima, y juntos aquí atravesaron este río en un vado que se encuentra un poco más arriba del curso, quizá unas 3 cuadras, que es un vado que hasta principios de los años 90, antes que se construyera el actual parque Costanera, aquí a orillas de la Villa Landon, de la Villa Los Ríos, era uno de los vados en los cuales se atravesaba a uno u otro lado del río. Se atravesó por ahí para sumarse al resto de las fuerzas mapuches que se habían congregado el día 5 de noviembre para atacar el fuerte mapuche. Aquí estamos en lo que se llama la Quinta Pomona, conocido desde principios del siglo XX como tal, digamos, la Quinta,
era un lugar recreacional a principios del siglo XX. Es un barrio de Santa Rosa, hacia el este, a 3 cuadras más o menos está el río, y en este lugar aconteció uno de los hechos más rememorados por lo trágico en estos días, donde se acomete el fuerte de Temuco por las fuerzas mapuche unidas, digamos. Es que hay que imaginarse que en un contexto de varios días, de mucha gente participando en este movimiento contra el fuerte de Temuco, ¿cierto? Gente en armas, la gente tiene que comer, tiene que dormir, tiene que hacer sus necesidades, y hay movimiento, hay espías, digamos, gente que está transitando, llevando informaciones a uno y otro bando. Entonces, en un momento, digamos, en que se produce a la hora del almuerzo, como decimos ahora, como la 1 de la tarde, según los partes militares, se encontraba en este lugar un grupo de conas mapuche con sus loncos preparando una comida. Estaban carneando un animal para poder comer algo en este momento que hubo de baja acción, digamos. Pero en el fuerte de Temuco, que está probablemente unos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros de acá, se enteraron por la gente que iba, que espiaba, en fin, de que aquí estaba reunido un grupo importante de gente que están en la faena entonces de carnear el animal y comer. Y el Kanaka Burgos, este oficial chileno, sale con una tropa de caballería, avanza, según él, 3 leguas y media, y se encuentra con este grupo mapuche al cual ataca. Entonces hay que imaginarse la sorpresa, la gente no alcanza a reaccionar oportunamente, tomar su lanza y poder encarar el ataque, y el Kanaka Burgos lancea, dispara y sablea a los conas y loncos que estaban en este lugar. Aquí supuestamente muere el lonco Collío Cotar de Yaima y 2 de sus principales capitanes. La gente dice en sus recuerdos, en sus memorias y en los Nutram, que digo, están contenidos en los relatos de las últimas familias, que el río iba rojo de sangre. Es decir, mucha gente fue muerta mientras trataba de cruzar el Cautín, o sea, gente mapuche que trató de huir del ataque de la caballería hacia la otra orilla, fue liquidada desafortunadamente y lamentablemente en medio del río, cuando no tenía posibilidad de defenderse. Estaba huyendo de la escena, lo que provocó el pesar y que quedó grabado en la memoria mapuche muy fuertemente. Es una herida para mí, como simbólicamente, que está ahí supurando todavía hasta el día de hoy. La historia en general es como tan lineal respecto a sucesos como estos, pero en el contexto, en el momento, yo me imagino que había, digamos, memorias territoriales, ¿no? En ese sentido, o sea, muchos loncos participaron de distintos territorios, muchos que no están en los libros de historia como oficiales o que uno conoce, ¿no? No están ahí en los documentos, pero por la memoria viva que está en los territorios, en las comunidades, reducciones, lo que queda de las reducciones, está muy presente ese momento.
porque la guerra se desconoce hasta la actualidad. Yo creo que hubo mucho más honorabilidad con los españoles. Se hacían las batallas y se hacían las batallas. Si se iba a la guerra, se iba y se decía que se iba a la guerra. Y se encontraban en un punto y se encontraban. Aquí no, es como un ratonaje de ir la seguidilla. Entonces, yo creo que seguimos en la misma situación. Empezaron a dar señales, me imagino, a todo el mundo también espiritual, machi, Sugumachife, etcétera, que estaban viendo en distintos señales de la naturaleza, de la aparición de estos seres, qué sé yo, que algo venía, algo muy fuerte venía, ¿no? Que nos descolocó, que nos rompió, que nos hirió hasta el día de hoy. El Malón finalmente fracasó, o sea, no, en su objetivo final de militar, y el territorio terminó de ocuparse después al año y medio siguiente con la ocupación final de Villarrica, de las ruinas de Villarrica, que en el 1 de enero de 1883, que era el lugar donde Pedro Valdivia también había fundado la ciudad original en el siglo XVI. Una ocupación político-militar que finalmente provocó la situación de desmedro que vive el pueblo mapuche y también la resistencia que hasta el día de hoy se da, especialmente a partir de la usurpación del territorio que provino después de la ocupación militar. Porque finalmente la ciudad se organiza primero a través de militarmente con un fuerte, después se construye una escuela y después se hace el primer plano regulador que hace en este caso Teodoro Schmidt, donde se define el plano original de Temuco, todo el sector del centro, que finalmente provocó también el efecto de que hubo mucha movilidad de la propiedad a principios del siglo XX y también mucha concentración de propiedad en determinadas familias, cosa que ocurrió en todas las ciudades de esta región. Como un pueblo vivo, habían otros sectores que estaban negociando, habían otros sectores que se aliaron, había otros sectores que dudaron, otros que quizás se escondieron, quizás, no sé, miles y miles de fotografías y escenas yo veo en ese momento que tiene que haber sido tremendamente impactante para todas esas personas, esas generaciones que estuvieron ahí presentes. Nosotros, por ejemplo, como los ñancufilos, los filos y los curaqueos, que todos son parte de la familia, estábamos por la vía más, ¿cómo se puede decir?, de defender el territorio hasta el final. También hubieron atrocidades, le pusieron el rol de juez estricto, entonces le daban roles de capitanes a los mismos loncos, juez estricto a los mismos loncos, para que apresaran a su propia gente. Yo, por ejemplo, como yo vengo del territorio de Boroa, yo vivo sobre un fuerte español. Entonces, mi abuelo, el men ñancufilu, su toqui era pelantaro. Y a pesar de que nos pusieron el ejército, nos pusieron la iglesia, porque la misión también está ahí, nos pusieron la escuela y quisieron eliminar todo lo que es la esencia mapuche, haciendo un blanqueamiento a través de todos esos espacios de políticas de blanqueamiento hacia el mapuche, todavía seguimos con esta lógica de decir que el territorio es nuestro. Nosotros en este momento estamos en un espacio de recuperación. Y yo estoy en un espacio de recuperación, nuestro entorno está en un espacio de recuperación a la Iglesia Católica. Ahora recordemos que estamos en un estado también de excepción. Hay una abierta posibilidad de que haya las fuerzas militares acá. Lo que me parece realmente es como que se supone que eso es el siglo XIX, que eso ya pasó. Pero finalmente, como la historia no es lineal, sino que es muy compleja, de alguna forma se va repitiendo los patrones y claro, no es igual, pero finalmente lo simbólico sigue operando y no se trata, digamos, de una forma integral. Tenemos cuántos presos políticos mapuches en la actualidad por defender el territorio. Hoy día estamos mucho más propensos a caer detenidos, mucho más propensos a tener juicio, mucho más propensos a que nos lleguen los balazos de los militares acá. Entonces, yo creo que esta es una continuidad del genocidio.
continuidad de la matanza, continuidad del exterminio, continuidad del despojo. Estamos reducidos menos de un 5%, hace tiempo ya hablamos de un 5% de nuestro territorio. Las forestales están devastando nuestro mapuche mongué, nuestra tierra. Entonces, para mí siempre yo digo, es una guerra sucia, pero una guerra. Hay una mirada hasta el día de hoy como que fuésemos enemigos, como que fuésemos todavía no respetados o dignificados como personas. Eso yo creo, hasta el día de hoy.